Bien, hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Inicia un año, inicia el estudio de la palabra de Dios que nos guiamos por medio del fanal de adultos, y el tema que inicia y los diferentes temas que vamos a abordar en el año son temas muy importantes, son interesantes, que a veces le sacamos la vuelta. Hay temas que si entendemos y comprendemos, pues los asimilamos y gracias a Dios por ello. Pero a veces, como el Apocalipsis, a veces ciertas doctrinas, decimos yo no le entiendo, eso no es para mí, no tengo la capacidad. Y ese es el pensamiento que tenemos para sacarle la vuelta y ahí lo dejamos empolvándose. Cuando la palabra dice leer, escudriñar, meditar. Entonces, si hay un tema que no entendemos, hay que buscarle, hay que estudiarle, hay que preguntar, hay que seguirlo, porque toda la palabra de Dios es bendición para cada uno de nosotros. Y el tema que vamos a abordar como principio de este año es el origen de la doctrina de la predestinación. El origen de la doctrina de la predestinación. Nos vamos a basar en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, y el versículo clave es el 29, que dice: porque a los que antes conoció también los predestinó. Ahí está claro, muy claro, pero aún así ha habido controversias, situaciones, pero ahí está claro, predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es Cristo. Entonces, predestinó, quiere decir que nos eligió el Señor, para que seamos imagen, para actuar como su Hijo Jesucristo, el primogénito. El primogénito se refiere a que Él es el primero, que Él tiene la supremacía, que Él tiene la preeminencia. Debemos saber que a veces algunas denominaciones o sectas piensan y aseguran que Jehová fue el primer creado. ¿Qué le contestaríamos a esa persona? El primer creado. Que Jesucristo no fue creado. Jesucristo ha sido siempre. Ya sabemos y hemos estudiado, desde allá del Génesis dice hagamos en plural, refiriéndose ¿a quién? A la Trinidad, y en la Trinidad está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando leemos la palabra primogénito, se refiere el que Él es el primero, que en Él está la supremacía, la preeminencia. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Identificar los puntos históricos más importantes del desarrollo de la doctrina de la predestinación, desde el siglo IV hasta la Reforma del siglo XVI. Y ahí conocer algunos de los teólogos que enseñaron, que defendieron esta doctrina. Y recordando, ¿qué es doctrina? Porque a veces decimos, nosotros tenemos una doctrina, pero a veces no sabemos qué es doctrina, o se nos ha olvidado. Doctrina es el conjunto de ideas, de enseñanzas, de principios básicos que se han defendido, que se han encontrado, que han visto los estudiosos, los teólogos, los sacerdotes, los pastores. Pero debemos de aclarar que este conjunto de verdades de la fe, de la palabra de Dios, son de Dios. Ellos no inventaron, ellos no iniciaron, ellos solamente el Espíritu Santo les dio para entender el tema, en este caso, de la predestinación. Pero que nos quede claro que la palabra de Dios es de Dios. Las palabras de Dios son enseñadas en su momento por Cristo, y fue el Espíritu Santo que guió a los varones para entender la palabra de Dios. Pero estas doctrinas, y en específico la predestinación, al ser leídas por el hombre, empezamos y debemos de recordar que somos imperfectos. Y ya desde el momento que somos imperfectos, que a veces nos preguntamos por qué el hombre pecó, por qué los ángeles pecaron, nos preguntamos. Cuando sabemos que Dios es perfecto,
y dice, soy el único perfecto, en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué pecaron los ángeles? Porque no son perfectos como Dios. ¿Por qué pecó el hombre? Porque no es perfecto como Dios. Entonces, siendo imperfectos, tendremos equivocaciones. Y en esto, por esto, y en el tema específico de la predestinación, ha habido confusión, ha habido malos entendidos, ha habido controversias, enojo, pleitos, dudas, enfrentamiento. Y a veces esto sucede en la misma iglesia. Algún término, algún concepto, me ha tocado en mi misma familia, ¿verdad? Alguna vez un tema con mi suegra, ¿verdad? Que la amo y que la amo en Cristo. Teníamos una diferencia en un tema, que después, gracias a Dios, con la palabra se entendió. Yo había pensado o yo creía, a todos nos puede pasar. Lo triste es que llevemos esta situación a lo que ya dije, a pleitos, a enojo, a duda, y sobre todo duda. Estamos un domingo con una fe, escuchamos un tema, o escuchamos allá afuera algo contrario, o Discovery dice otra cosa, y entra una duda. Nosotros tenemos que tener la firmeza, el entendimiento de la verdad, en este caso de la predestinación. Así que hay que iniciar, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, con una oración. A veces suena como repetición, como cliché, pero necesitamos la oración porque no tenemos otra vez la capacidad, no tenemos el entendimiento, no tenemos todo lo que el Señor conoce. Así es que necesitamos orar para pedir la guía del Espíritu Santo, pedir sabiduría, pedir humildad, amor, fe, cuidado, respeto, responsabilidad, seguimiento. El que no sigue esto seguramente está muy lejos de tener una comunión con nuestro Dios. Lo necesitamos cuando vamos a ir a las profundidades de los pensamientos de Dios que Él nos quiso compartir por medio de su palabra. Y por último, entender y aceptar que esto trae a veces a las personas una duda, no sé qué pasa, no sé por qué, que hay cosas que Dios no le reveló al hombre y no se las va a revelar. Así es que debemos de entender esto. Y tengo algunos pasajes de muchos pasajes que la Biblia nos da a entender. Mateo 11 nos dice, Jesús dice a Dios, te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Mateo 13 dice, a ellos no se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. 1 Corintios 2 dice, nadie conoce todos los pensamientos de Dios. ¿Solo quién? El Espíritu Santo, por ser el mismo Dios. Salmo 92, Señor, cuán profundos son tus pensamientos. Romanos 11, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Así es que, y ahorita vamos a hablar de Lutero. Lutero entendió esto, que iba a estudiar, que iba a escudriñar, que iba a meditar, que iba a las profundidades de la palabra de Dios, como debiéramos hacerlo todos, no solamente algunos hombres, porque es para todos, pero él entendió, hay cosas que no voy a meterme en eso, porque son cosas que solamente Dios las sabe, y son incomunicables, y debemos de aceptar. En resumen, estudiemos esta doctrina de la predestinación con el fruto del Espíritu Santo. Si tú ves que los elementos del fruto del Espíritu Santo que ya conocemos, los ves que afloran, estás haciendo bien. Estás estudiando y estás aprendiendo y el Señor te va a dar la respuesta a lo que Él quiere darte, que viene en su palabra. La doctrina de la predestinación se origina con Dios. Eso ya quedó claro. Él la reveló a su iglesia a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento. Y es muy claro en su palabra. Así como el pasaje o el versículo clave que leímos, existe ¿estamos estudiando qué? La predestinación. Y vienen varias veces en la Biblia la palabra predestinación, o también vienen otras palabras que contienen el concepto, que nos comunica lo que quiere decir la predestinación. O sea, está claro que mi destino, tu destino eterno, está siempre en las manos de Dios. Muchos creen que Juan Calvino fue el primer teólogo en la historia en hablar de la predestinación. Por eso a veces vamos a escuchar
que se dice la doctrina calvinista. Y así vamos a ver algunas 3 doctrinas principales, que 2 quedan descartadas por nosotros, que tienen que ver el nombre con el nombre de la persona que estudió y que presentó la doctrina. Históricamente se reconocen 3 tipos básicos de teología sobre la predestinación que han influido en la historia de la iglesia. El primero, pelagianismo, que se le menciona así porque el personaje que propuso esta doctrina se llama Pelagio. Segunda doctrina, semipelagianismo, y vuelve a ser por Pelagio. Y la tercera doctrina es el agustinianismo. ¿Por quién? Por Agustín. Y de esas 3, ¿cuál es la que nosotros creemos? Si hay duda, esperamos que no se nos olvide cuál va a ser esta, en este caso, la tercera. En el siglo IV, el hombre que defendió la fe fue el teólogo Agustín, de quien viene el nombre de la doctrina, agustinianismo. Su principal oponente en varios debates o diferentes cuestionamientos fue el monje llamado Pelagio, del que viene el pelagianismo, las 2 doctrinas primeras que te mencioné. Pelagio era de la opinión de que la gracia de Dios ayuda a los seres humanos a salvarnos. La pregunta es que si hasta aquí va bien Pelagio. Si están conmigo, repito. La gracia de Dios ayuda a los seres humanos a la salvación. ¿Qué opinan ahí? ¿Sí o no? Que sí. Hasta aquí vamos bien. Pero ya después viene lo que podríamos decir tacha gorda, ¿verdad? Que de ninguna manera es necesaria esta gracia de Dios. Su suposición fundamental era que el hombre tiene dentro de sí mismo la capacidad de guardar los mandamientos de Dios. ¿Aquí decimos? No tenemos la capacidad. A tal grado que puede ser redimido sin ninguna ayuda de la gracia de Dios. No podría estar este hombre más equivocado. ¿De cuál mandamiento le pondríamos que ya faltó, que ya falló? De los 10, ¿cuál le pondríamos ya con este pensamiento? No mentirás, ¿verdad? No mentirás. Ya desde ahí él mismo se está dando cuenta, o debería haberse dado cuenta, de que estaba equivocado. Descartada esta doctrina por mentiroso, ¿verdad? Necesitamos completamente de la gracia de Dios para ser salvos, de la gracia de Dios para ser predestinados, para ser escogidos. ¿Por qué dirá esto? Es falta de lectura, de escudriñar la palabra y muy seguramente no puesto en las manos de Dios y para nada la presencia o guía del Espíritu Santo. A principios del siglo V, el pelagianismo fue rechazado por la Iglesia como una herejía, un punto de vista anticristiano. Y qué bueno que la verdad, como siempre, será la que sale, y fue desechada la mentira. Otro grupo que surge en la Edad Media, en el siglo V al siglo XV, que más o menos es desde la caída del pueblo romano y hasta el descubrimiento de América, fue el siguiente: la salvación o la no salvación del hombre está basada en el previo conocimiento de Dios de cómo las personas vivirán sus vidas. Por lo tanto, ya no está en la voluntad de Dios, sino que está en la elección de esa persona, aceptarlo o rechazarlo. O sea, Dios en la eternidad todavía no podía considerar a los que serán salvos, porque Él quiere, será según nos hayamos portado cada uno de nosotros. Esta doctrina es llamada semipelagianismo. Y aquí podemos contestar que esta segunda doctrina otra vez está equivocada.
Yo meditando un poco en este punto, para una respuesta para mí un poco más fácil, para decir que ambas están equivocadas. Primero, dice la palabra de Dios, no hay nadie que haga lo bueno. Y si analizamos esto, quiere decir que si no hace lo bueno siempre, quiere decir que comete pecado. Y si comete pecado, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Así es que esas dos doctrinas, con esos dos, yo pienso que ya está desechada. No tengo que esperar a que Dios vea, aunque haya sabido desde un principio que yo me iba a portar mal. Pero también sé que tú y que el otro y que el mundo se iba a portar mal. Así es que no había manera de que tengo que esperar hasta que se vea el comportamiento, sino ya estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el amor del Señor, manda a su Hijo y en la eternidad dice, a este, por mi voluntad, como vamos a ver al final la definición de este tema, la predestinación, vamos a ver que está claro lo que es esta doctrina. Llegamos a la Reforma Protestante del siglo XVI y a los teólogos reconocidos como los grandes defensores de la doctrina de la predestinación, que son Martín Lutero, que todos hemos escuchado o conocido de él, Juan Calvino, entre otros que también comprendieron la predestinación conforme a lo explicado por Agustín y se unen al pensamiento de Agustín, que al final de cuentas a lo que el Señor enseña en su bendita palabra. Que la elección es voluntad de Dios, que no es por tal virtud que tengamos nosotros que Él nos haya escogido, es la voluntad de Dios. Los oponentes no estaban de acuerdo con esta doctrina porque tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? ¿O por qué a veces llegamos nosotros a dudar y a tener algo de miedo cuando se habla de estos temas? Porque como es la voluntad de Dios y no la mía, entonces en este sorteo podrían pensar, pues a lo mejor yo no estoy y no estoy en esa lista. Pero hay muchos pasajes que nos hablan de tener esa paz, esa tranquilidad, como uno que a veces también no se entiende, pero el que ya lo tiene, lo entiende. Dice la palabra de Dios, ¿cómo sé que es salvo? ¿Por qué siento que soy salvo? ¿Por qué sé que estoy predestinado, escogido? Porque el Espíritu Santo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. Eso nos mueve, nos trae, nos hace trabajar para Él. Eso nos hace ver que en nosotros está el fruto del Espíritu Santo. Eso nos hace ver que estoy cambiando, que voy en proceso de santidad. Entonces no hay temor. Si no sientes esto, no tienes amor por las almas, por los prójimos, no compartes de Cristo, pues entonces sí preocúpate. Pero si todo lo que el Señor nos dice como termómetro para salvación, no debe de ser de temor. Por eso la doctrina de Agustín es la que ellos defienden y dicen, la gente comprenderá que no hay predestinación por obras y comprenderá que por esas obras no puedo tener un estatus de salvación, no, sino tengo el estatus de salvación. ¿Por qué? Porque Él me lo dio y estoy viendo en mí lo que viene en mi persona que ya mencioné. Lutero abrazó la doctrina, lo que les decía al principio. Lutero abrazó la doctrina, o sea, nosotros abrazamos o queramos o aceptamos y creemos que así es lo de la predestinación. Pero, dice él, Dios obra de esta manera. Simplemente dijo que es un misterio que Dios no ha revelado, que los misterios o decisiones de Dios son incomprensibles para la mente humana. O sea, podemos ir llegando a conclusiones de cualquier doctrina o cualquier tema y a veces llegamos a la punta y entendimos todo, pero a veces en el camino no llegamos hasta la punta porque hasta aquí dijo Dios. Y Él dijo, yo no voy a cuestionar por qué a unos no, que es la pregunta que nos hacemos, y por qué a otros sí. Lo importante es que yo sé que yo sí, y lo veo en el Señor y en mi vida. Tanto Lutero como Calvino consideraron que esta doctrina es absolutamente necesaria, es importante la teología cristiana, enfocado en esto de la justificación por gracia. Se había quedado la doctrina
de este hombre Agustín, pero en 1618 se vuelve a una discusión sobre la predestinación. Esto en el concilio eclesiástico del sínodo de Dort. Un grupo de calvinistas que tenían más o menos claro la doctrina, ahora se unen a Jacobo Arminio. Por eso en algunas veces en algunos libros, como el libro de Berkhof, toca mucho tema que hace que se quede borrosa cierta doctrina y dice, esto es lo que piensan los arminianos. Los arminianos por Jacobo Arminio, quien decía que la gracia de Dios es necesaria para salvación, cierto, pero Dios debe tomar la iniciativa de ofrecerla a los pecadores y ellos deben de decidir si aceptan o rechazan esa gracia. Al final de cuentas es mi decisión. Es lo que piensan los arminianos, que sabemos que no es mi decisión. Por ahí hemos estudiado otra doctrina que se llama el llamamiento irresistible. Cuando Dios llama, vamos a decir que sí. Así es que esta doctrina también queda rechazada. Esta doctrina, hermanos, desde la Reforma hasta el siglo XX, o sea, hasta la actualidad, es aceptada, es enseñada y lo acepta la gran mayoría de las iglesias cristianas. Ahora, en un libro menciona, ahora la preocupación no es cuál es la doctrina, ya se quedó claro que esta es la doctrina, pero ahora la preocupación es que pocos se interesan en ella. A veces pueden pasar años y si alguien mencionó alguna vez la predestinación, ya no me he preocupado por analizar la doctrina. Y tenemos varios puntos o varios elementos de doctrina que a veces no nos preocupamos a ver cuándo lo dice el pastor y no tomamos la iniciativa. Necesitamos, pero si batallamos para leer la Biblia, más difícil será escudriñar, meditar, buscar, documentar, preguntar, para tener una clara idea de lo que es la predestinación. Así es que esta es la preocupación y ustedes dirán o sabrán si esto existe en nuestra iglesia o en lo personal de cada quien. En este pasaje de Romanos 8 que nos ocupa en esta lección, Dios garantiza para sus hijos lo siguiente: que Él obra en favor de los que le aman. Si tú dices yo le amo, esto está en el versículo 28, yo le amo, y lo que significa completamente amar, entonces puedo estar seguro que Dios está en mi favor. Segundo, Dios cumple su propósito en favor del creyente. Versículo 29. Si nosotros vemos en nosotros que somos imagen de Cristo, vemos que honramos a Cristo, que buscamos su voluntad, que de verdad vemos que Dios nos creó a imagen y semejanza, entonces puedo creer que Él tiene un propósito en favor mío. Tercero, Dios estableció de una vez y para siempre la glorificación del creyente. Versículo 30. La pregunta es, ¿crees esto? Dios dio a su Hijo por nosotros. Dios nos da el sustento. Dios nos justifica. Versículos 31 al 33. Confiesen que Dios actúa en nosotros. Si no, no tendrás estas bendiciones. Siguiente. ¿Quién nos condenará si somos predestinados? Dice el Señor, nadie nos arrebatará de mi mano. ¿Eso lo crees? Puedes tener certeza y tranquilidad de que eres un escogido del Señor. ¿Qué o quién nos separará del amor de Dios? Nadie. Que este amor, esta bendición, esta seguridad es porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Versículos 34 al 39. Ya finalizando, hay otra doctrina que también hay que estudiarlo con mucho cuidado. La doctrina de la reprobación. También la doctrina donde Dios deja pasar por alto a hombres y a mujeres que no alcanzaron la gracia especial
de ser predestinados, sino que serán castigados para manifestación de la justicia divina. Esta doctrina también trae sus preguntas, sus dudas, sus pensamientos, pero por un lado podemos decir que se preocupen los que no están predestinados. Para finalizar, he aquí la definición de predestinación que tiene Berkov en su libro, que está muy completa. La definición es la siguiente: predestinación es el acto eterno de Dios por el cual, ahí cuando dice el acto eterno, es porque siempre existió en su mente desde la eternidad y por la eternidad. No nació, no se le ocurrió, siempre estuvo en su mente, que es de las cosas que no entendemos porque nuestra mente es finita. Repito, es el acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito, o sea, su voluntad, sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos. Otra vez, la predestinación es por el beneplácito, porque así quiso Él. Y no tomó en cuenta que, fíjate, que es muy buena gente, que es muy cristiano, que da dinero, que apoya, que tiene 50 años en la iglesia. No buscó Él nada para elegir a cierto número de hombres y mujeres para hacerlos recipientes de gracia especial y de eterna salvación en Cristo Jesús. Lo leo última vez de corrido. En el acto predestinación es el acto eterno de Dios por el cual, en su soberana voluntad y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige ciertos número de hombres y mujeres para hacerlos recipientes de gracia especial y de eterna salvación en Cristo Jesús. Termino con el siguiente comentario. Primero, ¿se entiende qué es predestinación con este resumen que hizo Berkov? Entonces, de las tres doctrinas, ¿cuál quedó? Amén. Seguirán los temas en este sentido, hermanos, de la predestinación. Será bueno que leamos nosotros en casa, que traigamos preguntas para quien le va tocando, pero también con la paciencia, claro en la mente que no el que se para aquí lo sabe todo, nadie lo sabe, pero será volver a buscar para el siguiente domingo contestar sus preguntas que vayan surgiendo, que esperando sean para alimentación y que no sean como en aquel tiempo para diferencias, pleitos, nomás por ir en contra, nomás por hablar, sino es para alimentarnos y para la gloria de Dios. Oramos. Bendito Padre, Señor, cuán grande eres, cuán grande es tu misericordia. Sabemos, Señor, que eres omnisciente, que eres omnipotente. Sabemos, Señor, que todo lo sabes. Y desde la eternidad, Señor, tuviste, Señor, en tu mente el nombre de cada uno de los que somos tus hijos. Por ello, Señor, te damos la honra y la gloria. Y te damos gracias, Señor, porque nos das, por medio de tu Espíritu, el entendimiento de que así es. Y por eso estamos aquí, Señor. Por eso compartimos de Cristo. Por eso trabajamos en la obra tuya, Señor. Por eso nos gozamos en gran manera, Señor. Porque Jesucristo tomó nuestro lugar y aseguró que estaremos con Él y que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Señor, que sea de bendición la doctrina que estamos estudiando. Bendice a cada varón que va a compartir la palabra y de todas las doctrinas que vamos a estudiar en este año. Que a ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.